Hola hermanos de Manantial, Dios les bendiga. Continuando con una enseñanza sobre la vida de Abraham, quisiera compartirles algo que he estado leyendo mucho sobre Abraham en estos días y la verdad que me tocó mucho la vivencia personal de él con respecto a los altares. ¿Qué altares? Cada vez que Abraham tenía un encuentro con el Señor, hacía un altar. Entonces cuando uno mira la vida de Abraham, se encuentra con que Abraham terminó realizando 5 altares. Y miren, vamos a ver y estudiar un poquito sobre este asunto. A mí me encanta ver después la relación que hay entre esto, nuestras vidas y la palabra. Y vamos a encontrar en la vida de Abraham incluso cómo ya hasta se aparece toda una imagen de lo que después sería la crucifixión, el sacrificio de Jesucristo también. Miren, ya en Génesis, en el capítulo 12, 7, es interesante, Abraham ya había salido de su parentela, y dice, apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Ese sería el primero, ¿no? Ahí nomás en el versículo siguiente, luego se pasó allí de un monte al oriente de Betel, estoy leyendo capítulo 12:8 de Génesis, plantó su tienda y dice, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. O sea que Dios le habló y bueno, él en agradecimiento vuelve y levanta un altar. Luego vemos también en capítulo 13, ahí nomás, versículo 4, al lugar del altar que había hecho allí antes, invocó allí a Abraham el nombre de Jehová, es decir, un altar que él ya había hecho, lo volvió a reconstruir y hace un altar de gratitud al Señor. Y en el capítulo 13, versículo 18 también, vemos que dice, Abraham pues removiendo su tienda vino, moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Es decir, a medida que el Señor le iba hablando, a medida que iba transcurriendo su vida, el Señor, Abraham iba levantando altares a Dios. ¿Altares en qué aspecto? Cuando uno analiza esas circunstancias, los momentos de la vida que iba llevando, bueno, un altar de gratitud. Dice la palabra de Dios que Abraham llegó a ser riquísimo en dinero, en plata, etc. Abraham, uno de los altares lo hizo sabiendo de las victorias que tendría, altar de agradecimiento, altar de adoración. Así que ahí venía Abraham. Pero en el capítulo 22 de Génesis nos encontramos que este altar fue distinto. Miren qué dice la palabra. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y respondióme aquí, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Este quinto altar no lo hizo Abraham ya en agradecimiento. Este quinto altar lo pidió Dios. Es interesante, ¿no? Esta vez, este altar, muy bonito, todos estos altares que vos me hiciste, pero ahora vamos a hacer uno diferente, le dijo Dios a Abraham. Y conocemos la historia. Abraham, este capítulo 22 de Génesis es un esquema de lo que después sería el ofrecimiento, el holocausto ya del Cordero de Dios en Jesucristo mismo, dando su vida por cada uno de nosotros. Digamos, el holocausto fue Cristo Jesús, aquel que sabemos que nos lavó, nos limpió y nos dio vida eterna. Cuando vemos este capítulo, encontramos algunas cosas muy interesantes. Abraham dice que se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo dos siervos suyos, a Isaac su hijo, cortó leña, al tercer día, bien interesante usan esa palabra, al tercer día, nos viene a la mente la resurrección de Jesús, ¿no es cierto? Alzó Abraham sus ojos, vio el lugar de lejos, entonces dijo Abraham a sus siervos,
esperen aquí, yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos. Tomó Abraham la leña del holocausto, lo puso también sobre Isaac. Entonces habló a Isaac, a Abraham su padre. Yo siempre digo, ¿qué 3 días que pasó Abraham? Él sabía que iba a sacrificar a su hijo, que lo tenía que dar en holocausto. Dios se lo había pedido, él no se lo había negado. Así que él armó, yo imagino, esas 3 noches que debe haber pasado armando la leña, teniendo que ir a hacer el holocausto y saber que él después tenía que ir y entregar a su hijo ahí. Isaac, jovencito, le pregunta, padre, todo muy lindo, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí el Abraham un altar, puso leña, ató a su hijo Isaac. Imagina ese momento, uno lo lee así, pero el mismo Isaac habrá dicho, papá, ¿qué estás haciendo, no? Y levantó su mano, extendió su mano, tomó su cuchillo, dice, para degollar a su hijo, pero un ángel de Jehová, menos mal, le dijo a Abraham, él respondió, heme aquí, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo único. Alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a su espalda había un carnero trabado en un zarzal, dice, por sus cuernos. Algunos dicen que ya había un carnero ahí enredado en unos espinos, así que ese carnero de espinos lo puso en lugar de su hijo Isaac. Y llamó el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto, así dice la palabra, ¿no? Algunos dicen, en el monte del sacrificio Jehová proveerá. Y bueno, y ahí Dios le vuelve a bendecir, y realmente uno puede decir qué amigo que tenía Abraham, porque Dios lo bendijo de tal manera que le dijo, he aquí, te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Es para otra predicación esto de las puertas de sus enemigos, porque es interesante que Dios nos da autoridad. El lugar de puertas son los lugares de autoridad, pero eso lo voy a dejar para otra enseñanza. Pero miren qué interesante. Dice el capítulo 22. Dios, después de estas cosas, probó Dios a Abraham. Y él respondió, heme aquí. Esta vez el holocausto, el altar, lo puso Dios. Me hace pensar mucho en la situación que estamos viviendo en este tiempo. Porque nuestra vida, bueno, veníamos como Abraham, en altares de agradecimiento, nos reuníamos en los templos, bendecíamos al Señor, lo adorábamos, y de golpe Dios dijo, basta de altares, ahora vamos a hacer uno como yo quiero. Ahora vamos a cambiar la situación. El Señor, como nunca en la historia, paró toda la humanidad, como hemos dicho en otras ocasiones. Algún propósito maravilloso, bueno, hay detrás de todo esto. Me encanta la fe de Abraham, que nosotros tenemos que realmente, si queremos aprender de Abraham y de las cosas de él, la fe de Abraham conmueve. Abraham le dice a sus siervos, iré, adoraré y volveré. Versículo 5. Le dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. Esa es la fe de Abraham. Esa es la fe que nos enseña Abraham en este tiempo. El holocausto es distinto, ya no es el holocausto de antes. Pero nosotros tenemos que movernos con esa fe que tenía Abraham.
Miren, él sabía que a su hijo lo tenía que matar. Gracias a Dios, hoy, hermanitos, Dios no pide su sacrificio, no levante el cuchillo contra nadie, eso ya es cosa del diablo, inclusive ni mate animales. Jesucristo hizo el sacrificio por nosotros para que nunca más ya se hagan más esos holocaustos. El sacrificio de él, dice la palabra de Dios, fue para siempre. Y el perdón de pecados, la limpieza de nuestros corazones, la vida eterna, creer en Jesucristo como nuestro Señor, nos da vida eterna y se hizo de una vez y para siempre. Pero ¿qué enseñanza que nos deja Abraham para estos tiempos? Porque es similar. Dios en este tiempo nos dice lo mismo. Vayan al monte de Moriah. Es interesante después ver en el mismo lugar donde sacrifica. Viene Abraham y da en sacrificio a su hijo en el mismo lugar. Dios después prácticamente hizo lo mismo con Jesucristo, porque en ese lugar se levantó el templo de Salomón. Después con los años, pasan mil años, y viene Salomón en el lugar mismo, en Moriah, levantan el templo, y a unos metros de ahí estaba el Gólgota, donde Jesús muere como el Cordero de Dios. Esta vez el altar lo puso el Señor. ¿Cómo tenemos que pasar estos tiempos? Iremos, adoraremos y volveremos. Yo diría, iremos ¿a dónde? A tu lugar de guerra, de combate, que es tu casa de oración o el lugar donde todavía puedes juntarte con algunos hermanos, bendecir a Dios, adorar, pero saber también que esto va a pasar y volveremos. ¿Qué palabra que le dice Abraham a sus siervos? Me voy con mi hijo, pero volveré. ¿Por qué? ¿Y por qué? Dice la palabra después, Dios se lo revela en el libro de los Hebreos. Porque él sabía que Dios iba a resucitar a su hijo de alguna manera. Y nosotros sabemos también hoy día en que el Señor no solo ya resucitó, sino que volverá. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Tendría muchas cosas para hablar de Moriah. Moriah es un lugar especial también, porque es un lugar que significa no solamente Jehová proveerá, sino un lugar de una temprana amargura, pero después viene la provisión. Hermano, como tarea, ponga su nombre. Dice, Dios probó a Abraham. Hermano, pon tu nombre. Dios probó a Alejandro. Dios probó. Pon tu nombre ahí. Pon tu nombre ahí. Pero que surja de dentro tuyo la misma frase que dijo Abraham. Iremos, adoraremos y volveremos. Yo sé que volveremos no solamente a juntarnos, a alabar y bendecir al Señor, inclusive hasta de otra manera, porque Dios hasta va a cambiar muchas cosas en este tiempo. Pero nuestra confianza está en Dios, está en Jesucristo, en saber que Él, por alguna cuestión, ha permitido que pase todo esto y que se detenga la tierra. En estos tiempos, con nuestros primeros altares, conocimos el Dios proveedor, protector, el Dios de amor, el Dios de gratitud, el Dios que nos sanó, el Dios que nos limpió. Pero en el quinto altar conocemos el Dios proveedor, pero conocemos el Dios soberano, el que Él toma las decisiones como Él quiere. La palabra soberano es interesante. Dice que es aquel que realmente decide hacer las cosas en forma independiente. Señor, en este tiempo conoceremos el Dios soberano. Así que, hermano, iremos, adoraremos, pero volveremos. Que Dios les bendiga.